Consulta Popular 2025. Ha llegado el momento del análisis y las perspectivas a futuro para entender en qué contexto se dio este referendo y consulta popular. En el transcurso de las próximas horas hablaremos de cómo está el país y los resultados que han recibido las 4 preguntas planteadas en la papeleta. Nos acompañan en los estudios de Ecuavisa en Quito José de la Gasca, exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa. También Gabriela Guerrero, analista y catedrática universitaria. Están con nosotros además Osvaldo Jarrín. El general fue ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex ministro de Defensa de Lenín Moreno. Y también para cerrar este panel está Walter Spurrier, economista, presidente del Grupo Spurrier y de la firma Análisis Semanal, articulista del diario El Universo. Comenzamos, Lenín. Sí, Carlos, y la primera pregunta es para el abogado de la Gasca. Quisiéramos conocer desde su perspectiva cuáles son las causas estructurales, las más importantes que empujan al país a llegar a este momento de consulta popular. Buenas tardes, Lenín. Buenas tardes, Carlos. Un saludo a la audiencia. Definitivamente la primera y la más trascendental, creo yo, la crucial, es la relacionada con seguridad. Luego podemos ver otros temas de desarrollo, pero siempre digo que si no podemos asegurarnos, no podemos trabajar, no podemos dormir, no podemos tener otras iniciativas. El país está cansado de esta pendiente o de este peñasco que tenemos de ir siempre en tumbos relacionados en la lucha con la justicia, en la lucha contra el crimen organizado. Hoy nos vemos abocados a seguir frente a esa lucha y creo que la herramienta máxima para habilitar esa lucha en todas las medidas, con cooperación internacional, con un sistema de justicia que funcione, definitivamente es el cambio constitucional. En ese sentido, abogado de la Gasca, llevar a una constituyente la idea de una mejora en la inseguridad no es seguir pateando el problema, este grave problema, hacia un nuevo escenario de ilusión que, como ya hemos visto en el pasado y hemos visto incluso en este propio gobierno, sigue debiéndonos. Es decir, por más esfuerzos que por último querramos apuntar que se hayan hecho, el problema de la inseguridad pareciera que no se va a resolver con las leyes. No, por el contrario, yo pienso que si no hacemos algo tan radical como cambiar la Constitución, que lo que sirve es para tener un modelo garantista que sirve para la impunidad y para que el crimen organizado prolifere, como ha sucedido desde el año 2008 hasta acá, no seguiríamos en la misma La mayoría de reformas a la Constitución de Montecristi que se han hecho han sido en tema de inseguridad y seguimos como patinando. Es que el sistema nace de una idea de mínima intervención y de garantismo penal. Y para lo que eso ha servido, repito, es para que los jueces y para que el sistema sea creado en función a la liberación máxima y la liberación máxima de delincuentes y el no poder tener un derecho penal de tercera velocidad, el no poder tener mano dura cuando se necesita. Eso significa, digamos, una cortapisa, igual que el artículo 201 de la Constitución, que tiene que ver con la única finalidad del sistema de rehabilitación social, que es la finalidad de la rehabilitación integral. Imagínese usted poner en el mismo andarivel a personas que cometen estafas, hurtos, versus los que cometen crimen organizado transnacional, terrorismo, sicariato. Todos tienen que estar en teoría en la cárcel para regresar y no necesariamente todos deben regresar o pueden o son capaces de regresar. Sin embargo, la Constitución tiene ese diseño que no permite otra política criminal porque ya tiene íncita una que definitivamente no calza la realidad que tenemos. Son temas muy técnicos y profundos los que plantea el abogado de la Gasca, pero Gabriela, ¿la ciudadanía llega empapada, entendida de estos asuntos o nuevamente acudió hoy a hacer un manifiesto de simpatías? Carlos, Lenín, qué gusto saludarles y al resto de panelistas también. Creo que en este sentido yo veo una ciudadanía mucho más activa, mucho más con ganas de informarse y esto también nos permite justamente la digitalización, entonces tienes más fuentes. Esto no quita que hay desinformación de por medio, pero creo que es una ciudadanía más activa y eso me da una buena aura, porque si es que terminamos teniendo este nuevo contrato social, significa que va a estar activa también dentro de estos 2 años que duraría este proceso para poder realmente construir este nuevo contrato. De eso se trata una constituyente en caso de darse. Ahora, este tiempo, 2 años, obligaría al gobierno a reconfigurar su plan de ejecución de todo, o sea, desde lo político hasta la gestión de obras y evidentemente también el manejo de los contenidos que se vayan generando para atender pues temas que van desde la seguridad, la educación, la economía. Tiene que sentarse Daniel Noboa en caso de ir a un proceso constituyente y volver a escribirlo todo de nuevo.
No necesariamente. Creo que los grandes direccionamientos que tiene ahorita el Estado no van a variar porque entremos a una constituyente y eso sí tenemos que estar claros. Creo que tenemos que delinear bien cuáles son esas problemáticas estructurales que pasa el país y ahí es donde tiene que haber una comunicación con la ciudadanía. Entonces no es que vamos a estar frente a algo nuevo. Hemos tenido ya 2 años para saber también qué nos dice el gobierno. Y por eso sí soy muy firme en decir que quien hace la constituyente no es el gobierno de turno. Lo puede proponer, pero lo hacen los ciudadanos y lo hace la democracia Gabriela, representativa. Pero ¿tú crees que eso es así? Es decir, ¿realmente se sentía en la gente, en el ecuatoriano de 2025, la necesidad de ir a una consulta y a una constituyente cuando eso, por ejemplo, sí se sentía en el 2008? Ahora no sé si es que esa misma convicción se da o como lo que pasó en el año 78. No sé, a veces uno puede decir esto está como medio forzado. Puede sentirse más bien, yo creo que ahí tenemos que ver la historia política del país y es un poco que nosotros no somos necesariamente quienes reformamos a través de enmiendas constitucionales o referéndums, sino que más bien traemos una política que cambia porque cambia la situación del país y cambian las necesidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que con esta constitución, si es que queremos hacer tal vez reformas rápidas, no lo podemos hacer a través de estos mecanismos porque merecen ahí la columna vertebral del Estado. Pero si hay un afán de reforma desde la gente, es decir, la gente sí quiere cambios constitucionales o lo que quiere es trabajar y estar seguro. Yo creo que las dos cosas, porque ya llegamos además en un sitio de crisis bastante estructural dentro del país y yo creo que eso no lo puedo responder yo, lo tenemos que ver en los resultados de esta tarde. Y quería hacerle una pregunta al general Osvaldo Gerrín, ya que Gabriela toca el tema de la historia. Es decir, el día de hoy se va a refrendar una pregunta que es muy importante para validar lo que una corriente grandísima de ciudadanos ha hecho en los últimos 20, 25 años. Es decir, que haya bases militares y que la seguridad del Ecuador debe combatirse con el apoyo transnacional. ¿Por qué es importante esta primera pregunta y qué pasaría si esa pregunta no pasa en la consulta general? Muy buenas tardes. Mi saludo a todos los distinguidos panelistas. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que la primera pregunta es la más importante de todas. No porque estemos hablando por estar en la primera posición, sino porque de ella depende la estabilidad nacional. Y si no hay estabilidad, no hay cómo hablar de un nuevo contrato social, no hay cómo hablar de proyectos de economía, de desarrollo, de atención social. Y entonces es imprescindible de que se continúe consolidando lo que está haciendo el gobierno en la época actual. Es decir, hay una gran aproximación entre diplomacia y defensa. La diplomacia genera la confianza con las organizaciones internacionales, con el apoyo para la seguridad cooperativa, que eso es novedad, porque si es que se aprueba que haya bases extranjeras, quiere decir que se está apoyando con la seguridad cooperativa, que es imprescindible. El Ecuador tiene condiciones magníficas estratégicas, pero también grandes limitaciones. La extensión territorial del Ecuador, que está en 275.000 kilómetros cuadrados, son 5 veces, 0.3, la extensión del mar que tiene el territorio ecuatoriano. De tal manera que en esas condiciones de nuestras Fuerzas Armadas no tienen la posibilidad de una autarquía en seguridad. Necesita de la cooperación internacional, como lo viene haciendo hasta el momento. Pero ¿qué es lo que cambiaría en la práctica general con la presencia de bases internacionales militares en territorio ecuatoriano? Se lo pregunto porque hay gente que piensa que se instalan bases norteamericanas o bases brasileras en la Amazonía, como se está gestionando, y que el problema se acaba de la noche a la mañana, y eso evidentemente no va a ser así. ¿Qué es lo que va a cambiar en la práctica? Se va a tener, no sé, patrullaje aéreo, se va a tener radares. Lo que no se va a tener, ciertamente, es a uniformados extranjeros en las calles de Durán, por ejemplo. Al momento tenemos bases temporales. El P3 es la mejor demostración de que un avión en el continente y uno en Galápagos está dando gran resultado porque nos entrega información. No tenemos capacidad para hacer una exploración aeromarítima en todo el mar que nos corresponde al territorio ecuatoriano. De tal manera que esto sí va a permitir que se mejoren las capacidades. Esa es tarea de la diplomacia con la defensa. Mejorar las capacidades operativas para el desempeño. No quiere decir que la base va a solucionar. La base es un recurso. Por consiguiente, primero hay que diseñar una estrategia. De la política de defensa se debe diseñar una estrategia. Y toda estrategia, independientemente sea militar, empresarial, económica, comienza por los objetivos claros,
cómo se va a cumplir esos objetivos y con qué recursos. Ahí en los recursos entran las bases. Entonces, no es solamente la base con un recurso que va a solucionar, es la estrategia, liderazgo estratégico y una eficaz estrategia, conducción estratégica para alcanzar los objetivos. Ahora también, Lenin, señores panelistas, la economía, la gestión de la economía, tanto la macro como la de los bolsillos de los ecuatorianos, necesita una planificación estratégica, avanzar hacia un objetivo que nos genere crecimiento y estabilidad. Este momento que nos ha planteado el gobierno de Daniel Noboa, pese a que en varios momentos de la campaña electoral dijo que no iba a haber constituyente, que no quería meterse con esta especie de consultas populares, pero lo ha hecho. ¿El país económicamente necesitaba esta coyuntura o más bien debió haberse mantenido la situación de un gobierno que se dedique a mejorar la economía y no a pensar en reformas constitucionales, economista Spurrier? Bueno, hay su punto para ambos argumentos. O sea, la parte negativa de la consulta es que pueda estar causando un compás de espera en inversionistas pensando que va a haber un cambio en las reglas. Entonces, como van a entrar a hacer una inversión, si a lo mejor las reglas significan que las oportunidades son otras. Por otra parte, pienso yo que el gobierno se ha encontrado, a pesar que en la parte económica habla muy poco en cuanto a los cambios constitucionales, es el tema medular de los sectores estratégicos en la Constitución. Cuando se hizo la Constitución de Montecristi, los asambleístas, los constituyentes estaban obnubilados con la avalancha de ingresos petroleros, porque justo antes se había inaugurado el UCP sacando toda la cantidad de crudo que estaba represada y coincidió con el aumento del precio del petróleo. Entonces, establecen una constitución para ese momento como que si fuésemos a hacer Arabia Saudita. Las inversiones en petróleo es el Estado, sino con empresas estatales no privadas, inversión eléctrica el Estado y además las centrales eléctricas, el costo no se le van a pasar a los consumidores. Se acabaron los ingresos petroleros y el resultado es de que no tenemos inversión en petróleo, no tenemos inversión en electrificación, vivimos día a día con proporción de problemas. Si era necesario este momento plantear este cambio que aunque genere ahorita un compás de espera, ¿usted cree que era necesario o más bien había que seguir reconstruyendo la economía ecuatoriana? Que solo para darle un contexto, ¿no? Viene del paro de 2019, viene de la pandemia, viene de los siguientes paros, del bloqueo político, de los apagones, de la crisis en todo sentido. Bueno, es que la decisión de ir a una asamblea constituyente y la consulta es el panorama completo. Y como han dicho los compañeros panelistas, el tema político, la seguridad es lo que primaba. Pero posiblemente si no hubiera habido el problema de la seguridad hubiera quizás vía reformas puntuales a la Constitución, ir erosionando este sistema de sectores estratégicos y permitir la inversión privada. Pero ya que era necesario ir a la consulta popular por estos motivos, de una vez aprovechar y resolver el problema de los sectores estratégicos y abrir la puerta a la inversión privada en electrificación y petróleo. ¿Cuáles son esos cambios puntuales? Porque mucho se habla, sí, hay que abrir las puertas a la inversión, tiene que eliminarse este concepto del manejo estatal de los sectores estratégicos para que lleguen pues los recursos a petróleo, para que llegue más inversión privada al tema de minería, pero no solo es el manejo de recursos estatal de sectores estratégicos, también hay temas de licencias, hay temas de consultas que ralentizan, por decirlo menos, cualquier tipo de inversión. Bueno, hay todo el esquema y hay que ver cuánto necesita cambio constitucional, cuánto cambio legal o cuánto cambio administrativo. Hemos visto, por ejemplo, que en este gobierno recientemente se unifica el sector en el Ministerio de Energía con el Ministerio de Energía y Minería, con el de Ambiente. Eso facilita el que haya un control, que las licencias ambientales para los proyectos de energía y minería no se paralicen por gusto, que procedan permitiendo o negando, pero no metiéndose en un cajón. Entonces hay parte administrativa también. Yo pienso que con la reforma constitucional se puede cambiar muchas cosas de golpe y facilitar los procesos, pero hay aspectos legales, aspectos de reglamentos y aspectos también de hacer que la administración pública
cumpla con sus funciones. Hemos visto que ha habido una serie de medidas del Ministerio del Trabajo que están llevando a que el funcionario público tenga que rendir cuentas de su trabajo, de funcionamiento. O sea, están apuntando también a que funcione mejor la administración pública. Hay que avanzar en todos los frentes. Si era necesario o no la reforma constitucional, habrá que ver si era posible reformar la Constitución o se lo podía cambiar vía leyes, pero ya que viene la consulta popular y para dar una asamblea constituyente, habría que meter esa cambio. Lenin, hay dos temas que me parecen interesantes que menciona el economista Purier y quisiera trasladarlos a José de la Gasca y a Gabriela Guerrero. Es decir, hay un montón de reformas que se tienen que hacer en derechos colectivos, en la gestión de la atención social en un tema tan importante como lo ambiental y también en el manejo de la burocracia que pueden generar, en caso de que vayamos hacia una constituyente, unas tensiones sociales mucho más fuertes que a lo mejor terminen bloqueando aún más a este país. Es decir, estamos preparados como para cambiar todo lo que se hizo en Montecristi con un discurso desde la oposición de que se están regresando los derechos laborales, ambientales y de expresión social. Mire, yo los únicos derechos que creo que se están regresando son los que tienen los delincuentes a propósito de esta Constitución. No, yo no creo eso. Yo sí creo que hay que hacer cambios estructurales a nivel de Constitución, porque están diseñadas las bases ahí. Pero son muy de la sensibles, consulta previa, etcétera, son muy sensibles, José. O sea, Sí, yo lo sé, pero debemos devolver el valor a la ley. Por eso es que estamos hablando de crear una nueva constitución de mínimos donde nos podamos poner de acuerdo en que debemos de proteger la naturaleza, por ejemplo, en que debemos proteger y garantizar los derechos colectivos, por ejemplo, pero que el desarrollo de eso sea a nivel de materia legal. ¿Me explico? No necesariamente a nivel constitucional que quede escrito en piedra y que luego las cuestiones sean muy difíciles de modificar. Por poner ejemplos, no me refiero a los derechos de la naturaleza que están bastante desarrollados en la jurisprudencia, pero a nivel, por ejemplo, de seguridad sí lo podemos ver que es muy difícil moverlo. Entonces yo sí creo que esa Constitución cumplió su límite. En 2008 nos dijeron que íbamos a tener una casa perfecta, la casa de los sueños, donde íbamos a vivir todos gratis, donde íbamos a tener agua, luz, todo lo íbamos a tener a costa del Estado. Vino un terremoto, un cataclismo como el del narcoterrorismo y la casa quedó completamente dañada en sus estructuras. Hoy creemos que volviéndola a resanar o pintándola simplemente la vamos a arreglar, no. Y todo eso viene por todo lo que se creó en ese modelo donde había una ideología política que partía también de poner el Estado en el medio, que partía también de garantizar en teoría todos los derechos de todos y que en verdad no ha demostrado ser eficiente para hacerlo. Abogado, para lo que se ha demostrado hacer es para que esas supuestas garantías jurisdiccionales que sirven para hacer patentes esos derechos se degeneren en las cortes, pues. ¿Y cuál es la ideología que sostendría, que empujaría esta iniciativa reformista? Es que no debe tener una ideología, como lo dijo Gabriela, lo tenemos que hacer todos. Todos los ecuatorianos, poner una constitución de mínimos. Hablan de 180 artículos, podrían ser menos. Que eso no necesariamente significa afectación o regresión de derechos, pero sí devolver el imperio de la ley. Y yo creo que ahí es donde las sociedades van ajustando, a nivel de las mayorías que van dando en la Asamblea, los cambios que se necesitan para las necesidades actuales. Vamos a ver unos primeros resultados, pero sí quisiera que Gabriela nos responda muy brevemente esto que planteábamos, decir, no volvemos a tensionarle al país nuevamente con una serie de reformas sobre derechos colectivos sociales que desde el paro se han estado como planteando como cuidado nos quiten lo que hemos conseguido. Yo le veo una ventaja más que una desventaja en este momento, porque además no estamos decidiendo ahorita la Constitución, estamos decidiendo si queremos entrar a este proceso de construcción colectiva. Y más adelante, cuando tengamos el proceso ya constitucional armado, que llevará alrededor de 8 meses, entonces sí podemos decidir si es que el texto nos interesa o no. La oportunidad que tenemos es la de dialogar y encontrar identidad país que no tenemos. Exacto. Me parece maravilloso que tengamos pueblos y nacionalidades, por ejemplo, y yo creo que eso tenemos que mantenerlo como base fundamental del país, pero ¿cuál es la identidad que todos seguimos? Esa es la que no tenemos. No hemos decidido cómo queremos que sean los recursos de aquí en adelante, porque lo que es verdad es que no podemos seguir solamente dependiendo del petróleo. Entonces, esas son las discusiones que tenemos que tener. Bien, seguimos nosotros analizando un poco la situación en la que se encuentra el país. Y en ese sentido, Gabriela Guerrero, ¿cuáles son las oportunidades que no se deben desperdiciar en caso de llegar a una constituyente? ¿Para qué nos puede servir como nación tener un evento como ese? Si es que ya estamos hablando tal vez de entrar en un proceso de esta magnitud, significa que ya hay ideas de por medio y esas mismas se puedan trabajar también a través del legislativo. Independientemente de cuál sea el resultado de hoy, si tengamos que tramitarlo a través de una constituyente o a través de la Asamblea Nacional, creo que son temas que sí tenemos que ponernos de acuerdo. Yo lo mencioné y también lo hice ya hace un par de programas. Creo que el financiamiento estatal es uno de esos y también la participación del privado en torno a eso, ¿no? Entonces, esos esfuerzos
esfuerzos que se han logrado hasta ahora y que se siguen manteniendo, creo que esos canales de comunicación son los que no se tienen que romper. O sea, el presidente Noboa tiene que persistir en cambios constitucionales porque son importantes, ya sea vía una constituyente o ya sea vía legislativa, todo dependiendo de qué resultados tengamos esta noche, ¿no es cierto? Claramente, porque además ya hemos identificado que sí hay cosas que tenemos que cambiar como sociedad, que ya no son no solamente sostenibles y que de ahí parten muchos temas, por ejemplo, de impunidad, la misma confianza institucional parte de esto. Entonces, creo que a pesar de que no se haga el proceso constituyente o sí se lo haga, tenemos que seguir tramitándolo. No puede ser que hoy en día tengamos ciertos mecanismos de la Constitución que ya no funcionen. Yo creo que el claro ejemplo de eso es tener un Consejo de Participación Ciudadana, está agotado, ¿cierto? está agotado, sí. Y que tenemos que repensar, bueno, ¿qué hacemos? No nos podemos simplemente quedar con el problema de decir, bueno, no sé cómo ya está la Constitución, entonces no vamos a poder hacer nada si es que no se Gabriela, da el pero proceso. ¿cómo se debe, si se llegaran a ratificar estos resultados, se ha contabilizado hasta el momento el 10,3%, pero con el 10,3% escrutado ya, el no en la pregunta de la constituyente alcanza un 61,3%. ¿Habría leído mal, si esto se llegara a ratificar al final de la jornada, habría leído mal el gobierno lo que preguntaba Carlos al inicio, el momento en el cual se encontraba el país y si era o no oportuno llegar pues, a esta posibilidad de reformarlo todo? Yo creo que en ese sentido el gobierno no se habría equivocado. Primero, porque es un proceso democrático y lo dice la propia Constitución. Segundo, porque nunca va a haber un buen momento para hacerlo. El momento y la oportunidad va a estar ahí siempre. Inclusive lo puede hacer el ciudadano. Lo que pasa es que siempre lo hemos dejado a que lo haga un gobierno, pero si es que ustedes ven inclusive lo que ha pasado dentro de la Corte Constitucional, esta misma pregunta se ha hecho ya por parte de otros ciudadanos. Entonces, de nuevo, no va a haber nunca un mejor momento para hacerlo. La oportunidad va a estar presente y es una oportunidad legal y legítima que tiene la Constitución. No habrá un mejor momento o no existe el mejor de los momentos, pero abogado de la Gasca, ¿sería una oportunidad perdida? Totalmente, totalmente. Siempre el momento de la constituyente pudo ser ayer, puede ser hoy, pero no creo que sea bueno mañana. Yo ratifico, yo sí creo que estamos con una oportunidad dorada, que esa puerta solamente la ha podido cruzar el presidente de la República. La ciudadanía ha intentado, como bien lo decía Gabriela. O sea, este sueño de cambiar, de dejar atrás este lastre, lo hemos tenido muchos ecuatorianos. La Corte Constitucional dijo que no. Hoy la Corte Constitucional dio paso solamente al presidente de la República. Entiendo que leyó el momento. Yo no creo que ha sido una apuesta en contra, pase lo que pase. Nunca preguntarle al país, nunca preguntarle a los ecuatorianos qué quieren hacer con su destino puede ser un error. Todo lo contrario. Y el resultado de la democracia tendremos que aceptarlo. Yo pienso, y soy optimista, y veo esto con altruismo, de que definitivamente los ecuatorianos queremos una realidad diferente y sabemos que empieza por tener una nueva constitución. En ese sentido, José, ¿hasta qué punto podríamos embarcar al país en un proceso de reformas constitucionales como el que plantea Gabriel, en el sentido de que sí hay que hacer muchas reformas vía constituyente o vía legislativa, donde el presidente tiene una mayoría apretada, pero la tiene? ¿Nos puede usted graficar cuál es ese esquema? ¿Cuáles son esos grandes temas que se tienen que reformar? Usted al principio del programa hablaba básicamente de la inseguridad como el gran timón, pero el general Jarrín, Walter Spurrier y Gabriela nos han hablado de un montón de temas, entonces se vuelve como una cosa impresionantemente grande de cambios. Sí, pero no tiene por qué no ser sencillo. A ver, ciertamente hay los temas fundamentales y algunos de esos sobre lo que la Constitución, y dicho por la Corte Constitucional, no puede reformarse, tiene que cambiarse totalmente, debemos entender eso. Hay temas que están vedados para las reformas constitucionales parciales y otros que son de enmienda, unos que son de reforma y otros que son necesariamente de asamblea constituyente. Creo que los que son trascendentales para ayudarnos a cambiar la estructura del Estado, para ayudarnos a cambiar, por ejemplo, un modelo de justicia que creo que está caduco, basado y anclado, repito, en ese hipergarantismo, necesariamente nos tiene que llevar a una asamblea constituyente. Y ese es un momento que yo creo que no podemos agotar. Si nosotros queremos un país más seguro, si nosotros queremos que la justicia empiece a institucionalizarse de verdad, si queremos que no tengamos este descubrimiento de los 5 poderes y que aquí exista, digamos, esa panacea de la meritocracia, donde veíamos casos como el del ex contralor Pollitt, que fue escogido con un concurso de 100 sobre 100, y vemos cuáles son sus días hoy, debemos entender que debemos sincerar la estructura del Estado. Y eso pasa también por hacerlo vía constituyente. Entonces, creo que es una oportunidad, repito, dorada que tenemos los ecuatorianos para cogernos de la iniciativa del presidente, porque la Constitución no la hace el presidente de la República, la hacen los constituyentes, la hacemos los ecuatorianos, y llevarnos hacia esa nueva estructura con esos mínimos. Bajo esa lectura que usted hace,
¿Cómo el presidente Noboa fue evaluando este momento de la constituyente? Al principio hablaba de que sí, luego cuando asume este segundo mandato dice que no, vuelve a insistir en que sí. ¿Nos puede explicar cómo fue ese devenir? Yo esa lectura, esa línea de tiempo no necesariamente la comparto. Yo creo que él siempre dijo que sí, sobre todo en la segunda vuelta. Sí, pero luego cuando... Yo dije que sí cuando estaba con ministro de Gobierno, recuerdo una entrevista con Lenin. Sí. Y lo que dijimos fue, veamos el compás de espera. ¿Por qué? Porque también salían las voces que decían, y creo yo que tenían sentido, es decir, bueno, acabamos de salir una elección, otra vez 3, 4, 5, 6 elecciones, no queremos que se agite, la inestabilidad, los mercados se asustan, lo que le preguntaban a Walter, y definitivamente estos son los costos de vivir en una democracia cuando tienes que dar cambios extremos porque la Constitución es demasiado rígida. Finalmente el poder constituido no fue suficiente, hay que dejarlo claro, se intentaron hacer los cambios. Se intentaron hacer los cambios vía leyes. Hoy estamos intentando hacer los cambios a la reforma, a la Constitución, y tampoco son suficientes. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Aplastar el botón. ¿Cuándo? En el momento en el que el presidente consideró oportuno. Y alguien dirá, bueno, pero es que estábamos en el momento de mayor polarización porque estábamos en medio de los paros. ¿Y si no, cuándo? Aquí el temor más grande que yo creo que tiene el gobierno y que hemos tenido algunos ecuatorianos y que tenemos los ecuatorianos que estamos mirando a futuro es quedarnos como estamos. Bien, y mientras seguimos nosotros revisando los resultados que llegan del escrutinio oficial del CNE y que poco a poco empezarían ya a marcar una tendencia, nosotros vamos a seguir en esta mesa de análisis. Queremos recordarles a todos quienes nos siguen en Ecuavisa que estamos con el economista Walter Spurrier, que es el presidente del Grupo Spurrier y de la revista Análisis Semanal, y de la analista política, la académica Gabriela Guerrero, Lenín. Así es, Carlos. También nos acompañan el abogado José de la Gasca, exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa, y el general Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa, exjefe del Comando Conjunto. General, hemos visto a las fuerzas del orden capturar a delincuentes en territorio nacional, coordinar con otros países para lograr capturas importantísimas como las de el delincuente conocido como Pipo en territorio español. Se ha extraditado a criminales como Fito, se decomisa droga, se bombardean campamentos de minería ilegal. ¿Qué es lo que no se puede hacer sin la presencia de bases militares extranjeras? Usted nos decía hace un momento, no se puede tener un control absoluto del espacio aéreo, no se puede tener un control absoluto del mar territorial. ¿Qué más no se puede sin esas bases en territorio ecuatoriano? Lo fundamental, no se puede tener una seguridad cooperativa. La amenaza que significa el narcotráfico, el crimen organizado, la minería ilegal, son amenazas comunes. Esto significa que es una amenaza de la región. Y yendo más a profundidad, tenemos que reconocer que el narcotráfico tiene un peso geopolítico y geoestratégico, porque proyecta su poder, están armados, tienen condiciones de control de parte del territorio, pueden controlar a la población, afectan a la estabilidad, afectan a la supremacía de la ley en el territorio nacional, sí, es una amenaza, se filtran en la economía y desestabilizan a las instituciones. Sí, es una amenaza regional. ¿Por qué no se ha dado ese primer paso que debería ser el lógico, el evidente, el tener pues una cooperación y una coordinación muy aceitada con nuestros vecinos? Porque de inicio se comenzó a establecer una estructura y una estrategia. En el año 2020 se comenzó a funcionar la Estrategia de Seguridad Cooperativa Regional. Esta estrategia con el apoyo inclusive de dos aviones P-3 que hasta ahora están funcionando, con ejercicios como el Galapex, que es la integración de los buques de guerra de Colombia, Perú y Estados Unidos. Pero esos ejercicios, esas maniobras no son permanentes. Lo que se está haciendo ahora, que es un paso muy importante, es hacerlo una integración. Yo llamaría, que se está haciendo con todos los acuerdos que se están firmando, es una integración sistémica, porque hacer un contacto con los países y tener un apoyo de 8 convenios, 8 acuerdos internacionales, pero aislados, no están con una orientación definida de una política, General, de una estrategia para orientar a esas acciones. General, como para que la gente nos entienda, ¿qué de la Constitución de Montecristi
falla a la hora de concebir una nueva estrategia de seguridad como la que usted plantea? ¿Y qué de la política y la voluntad política de los presidentes falla? Porque con la Constitución de Montecristi, desde el gobierno de Lenín Moreno, cuando usted incluso entra a colaborar con él, hay una política de Estado de apertura, de volver a conversar con Estados Unidos, de establecer unos lineamientos de seguridad que la siguió Guillermo Lasso y la ha seguido Daniel Noboa. Como para pensar que, por ejemplo, si no hubiera una constituyente en esta consulta popular y no pasaría la pregunta 1 de la base de Manta, ¿sí se pueden seguir haciendo cosas o un resultado adverso puede desalentar la posición de Estados Unidos, por ejemplo? La estrategia se fundamenta en la iniciativa, de tal manera que cada estrategia obedece a las circunstancias en las que se vive. De tal manera que si no funciona, si no hay todos los elementos suficientes para apoyo de esa estrategia, se rediseña, se reformula la estrategia. Lo que estamos haciendo en este momento, yo diría, es una retroalimentación de la estrategia de seguridad cooperativa del 2020. ¿Por qué es retroalimentación? Porque se han hecho varios convenios, especialmente con Estados Unidos, de tal manera que eso se puede integrar y eso se va a mejorar. Ese es el feedback, poder mejorar, establecer las mejores condiciones para las nuevas situaciones en las que se vive. 2008 es diferente a 2018. Pero con la misma Constitución. Con la misma Constitución, pero hay que anotar algo. En el 2018 se hizo el MISPA, que es la reunión de la OEA, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública de las Américas. ¿Cuál era la tasa de homicidios? 8 por 50,000. Estamos hablando de la misma Constitución del 2008. Pero en el gobierno del presidente Lenín Moreno se pudo establecer los acuerdos suficientes para desarrollar, con lo que se disponía, una estrategia diferente que permita afrontar a las nuevas amenazas. En la misma línea de tu pregunta, Carlos, pero para el economista Walter Spurrier, con la Constitución del 2008, el país va a crecer sobre el 4%, es la expectativa del presidente de la República. Hay récord de ventas, las exportaciones han crecido a niveles históricos, las reservas internacionales se encuentran también muy alimentadas, hay una mayor dinamización de la economía, el riesgo país ha bajado gracias a la gestión del presidente de la República con la Constitución del 2008. Entonces, cambiar de constitución eventualmente, ¿qué es lo que le permitiría hacer a este o a cualquier otro gobierno que no se puede hacer? Ya que los datos, la evidencia demuestran que sí se pueden obtener ciertos hitos pese a las trabas económicas en el modelo económico que tiene la Constitución de Montecristi. Bueno, yo creo que se podría hacer mucho con la Constitución de Montecristi, pero más difícil, ¿no? Sobre todo en la parte del petróleo y la energía eléctrica. Por ejemplo, este gobierno sí tiene la característica de no decir mucho sus planes de lo que va a hacer, pero ha tenido una política por el lado fiscal muy clara que el Fondo Monetario lo ha aplaudido porque dice, nos ofreció tal cosa, está cumpliendo. Acaba de hacer una reforma del Código Monetario que da seguridades al sector financiero, mejor control del sector financiero. O sea, se ve que va a ir avanzando en ciertas áreas. En el caso de la electrificación y del petróleo, que son los más afectados, sí puede decirse por razones excepcionales, por un caso excepcional se permite y sencillamente permitir más y más inversión por ese concepto. Hay el problema del arbitraje internacional, que es importante porque el Ecuador, sobre todo durante el gobierno de Rafael Correa, tomó algunas medidas que golpearon mucho la credibilidad del Ecuador, ¿no? Pero eso se le preguntó a la gente en la consulta del año pasado y la gente dijo que no. Y ese es un elemento también que se tiene que considerar. No es un tema de la Constitución exclusivamente, es que cuando se le preguntó al electorado, a la ciudadanía, ellos dijeron, no queremos arbitrajes internacionales. Bueno, sí, entonces habrá que ver de qué manera se puede dar algún tipo de seguridad, porque el hecho es de que o algún otro tipo de entendimiento de que los gobiernos que apoyen, gobiernos extranjeros apoyen de manera más firmemente a las compañías de su país cuando entran en el Ecuador. En el caso, ha venido mucha inversión china, ¿por qué? Porque son empresas estatales de la China y por lo tanto el gobierno chino puede presentarse el embajador y decir lo que está pasando con sus empresas. Pero tuvimos el caso de Chevron
o el caso de Occidental con Estados Unidos, y no hubo una mayor presión de Estados Unidos. Chevron y Occidental están en Perú, no están en el Ecuador. Y así sucesivamente. Economista, volvamos al tema de la voluntad política, que me parece interesante trazar en esta mesa, porque un poco nos abstraemos de lo que está pasando con la consulta, sino más bien entender cómo está caminando el gobierno. Con la Constitución de Montecristi hemos visto que desde Moreno para acá se han hecho muchas cosas en temas de seguridad, diferentes a las de Correa. Yo, en cambio, no siento al presidente Noboa muy convencido o muy claro de cuál es su política petrolera, por ejemplo. Yo le veo que trastabilla mucho, va, avanza, retrocede. Vimos lo que pasó con el Camposache en el tema de minero, termina cediendo ante la presión social por el tema de las protestas en Cuenca. Y eso a mí me parece que de una u otra manera puede generar otro tipo de incertidumbre. Es decir, es como que el presidente, el gobierno no logra establecer reformas más allá de lo que pueda decir o no una constitución. Yo creo que el presidente va avanzando por temas y va adquiriendo más conocimiento y va haciendo estrategias, pero no las dice. Por ejemplo, después del problema que ha habido en Loma Larga, y que antes hubo el asunto del ITT, en que el pueblo votó de que el Ecuador debe invertir en desmantelar su industria petrolera parcialmente. El presidente ha tomado esta reciente reforma en que lleva a un mayor control sobre las ONGs. O sea, ya no creo que vaya a permitir que ONGs extranjeras financien actividades que vayan en contra de la seguridad nacional o que vayan en contra de objetivos nacionales. O sea, ¿usted sí siente que vamos a ver en los próximos meses un Noboa más claro en cuanto a estos temas energéticos de petróleo y minería, por ejemplo? Yo creo que en todo, porque fíjate, Carlos, este asunto del Código Monetario casi desapercibido pasa, no es algo que se ha discutido, no es algo que el presidente ha salido a hacer un gran mensaje del cambio que ha hecho en el Código Monetario, pero lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ahora puede pasar las leyes, puede pasar las leyes rápidamente, y si la Corte Constitucional no las objeta, entra en un plazo inmediato, ¿no? Y yo creo que en petróleo estamos viendo ciertos avances. Hay un plan que se ha puesto que no lo va a poder cumplir en los plazos que tiene, pero eso indica que él sí va a salir adelante con esos proyectos. Y cuando te he dicho que ha habido los cambios en el Código del Trabajo, el asunto de la fusión de los ministerios, yo lo veo que está viendo también a mejorar la operatividad del sector público. Lo que sucede es que todo eso, que se lo analizamos, no viene acompañado por declaraciones de él que está diciendo, claro, estoy haciendo esto. Entonces queda en el margen de especulación, tratar de armar estos elementos sueltos que aparecen por allí, diciendo sí, está ganando el control. Ambientes con minería y con energía eléctrica significa de que por ahí piensa agilitar los permisos, y sucesivamente. Sí, yo creo que vamos en ese camino. Continuamos acá con el análisis ya de resultados preliminares. Estamos cerca del 30% de actas ingresadas al sistema del Consejo Nacional Electoral, General Jarrín, y sí, datos nacionales en relación a la primera pregunta, la de las bases militares: 60,4% por el no, 39,59% por el sí. Se están imponiendo los temores. ¿Cuánto pesó, no sé, pesan los mitos, pesa la narrativa negativa que se generó sobre la presencia eventual de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano? ¿Cuánto pesa el recuerdo de la base de Manta y de lo que sucedió durante los años que estuvo desarrollando actividades en la provincia de Manabí y en el país en general? Todos esos factores intervienen e influyen. Pero fundamentalmente hay que considerar que si no se aprecia en la verdadera dimensión de lo que significa el narcotráfico como una amenaza regional, geoestratégica, es uno de los factores fundamentales. Otro es la tensión que existe en el hemisferio. Esta tensión hemisférica por el despliegue de los Estados Unidos en el Caribe, por la determinación de la Espada del Sur, por la determinación de la creación de una fuerza tarea conjunta para combatir el narcotráfico en Latinoamérica. Todos estos factores son los que intervienen e influyen. Pero asimismo hay que considerar que positivamente podríamos apreciar de que ese concepto de la soberanía total, absoluta, sigue vigente.
cuando no se dan cuenta que es la soberanía diferente en los siglos XXI. Y si esto llegara a mantenerse hasta el final de la jornada, general, ¿qué alternativas le quedarían al gobierno del presidente Noboa si es que este camino o esta herramienta, la de bases militares extranjeras, no fuera posible? Bueno, sigue pendiente lo que trabajo se está realizando. Acabo de mencionar, hay 8 convenios que se han firmado. De tal manera que si no hay las bases, no va a terminarse el acuerdo de interdicción marítima para actividades ilegales. Se podrían fortalecer incluso. Exactamente. El otro acuerdo es el de interdicción aérea sobre vuelos no identificados. Es decir, todos los acuerdos que se han firmado tendrían que desplegarse con mayor iniciativa y sobre todo rediseñar política, una estrategia de seguridad para que se reorienten y se manejen. Porque hay un factor positivo en todo lo negativo que se está viviendo. También votan con confianza en sus Fuerzas Armadas. Se cree que tenemos todo el potencial para poder afrontar esas amenazas. Eso es positivo, aunque no es verdaderamente en términos General, absolutos. Hay 2 preguntas con respecto a lo que planteaba Lenin. ¿Hasta qué punto esto puede debilitar la posición de Ecuador frente a Estados Unidos en la diplomacia de la defensa? No se va a debilitar la relación Estados Unidos-Ecuador. Lo que se van a debilitar algunos convenios ya firmados. Por ejemplo, el Estatuto de Fuerza no se va a poder realizar porque eso estaba previsto exclusivamente para una base permanente una vez que haya sido instalada. Pero los otros acuerdos que estoy manifestando, o los acuerdos que hay del Comando Conjunto, 2 convenios de memorándum de entendimiento con los Estados Unidos seguirán adelante. Y sobre todo la confianza que tienen las Fuerzas Armadas luego de combatir a la minería ilegal, eso fortalece, le da confianza. Pero hay que ver qué aspectos se requieren en modificación de la Constitución, sean de reforma, sean enmiendas, cualquier camino que sea para mejorar el desempeño de las Fuerzas Armadas, sobre todo en la capacidad de empleo y sobre todo de uso progresivo de la fuerza, que el Ministerio de Defensa en el año 2019 emitió un acuerdo ministerial, pasó a ser ley y no se logró lo que se aspiraba en cuanto al respaldo de las Fuerzas Armadas en el combate a las diferentes actividades del crimen organizado. Antes de irme con el economista Spurrier, sí quisiera manejar un poco el tema de si estos resultados están premiando o castigando una política de Estado frente a lo que el presidente Noboa y el gobierno ha tenido en temas de seguridad, de economía, de conflicto social. Si es que estos resultados se mantienen así, es decir, un fortalecimiento del no, ¿qué nos están diciendo? Yo creo Gabriela. que aquí 2 lecturas. Ustedes me preguntaron al inicio justamente si es que la gente está más informada y puede ser que la información sea mucho más llevadera, ¿no es cierto? Que hayan más mecanismos de información. Tal vez lo que nos falta ahí es comprensión. Porque más allá de la lucha con el narcotráfico, que creo que es el abanderamiento, tal vez hay cosas más técnicas que tal vez no están siendo comprendidas per se por la ciudadanía. Entonces, lo que hace falta tal vez es darle más comprensión ciudadana a esas preguntas y a la estructura en general de lo que está pasando dentro del país, porque tal vez ahí es donde está fallando. Esa comprensión de la información, de la gravedad tal vez del asunto por el que pasa el país en general. O sea, falta más pedagogía desde los gobiernos, desde la autoridad, desde el presidente, en cómo ir avanzando estas reformas. Y es que esto no tiene que hacerlo solo el presidente. Para eso están otros organismos también. La academia, tiene que haber más discusión. Tiene que esos procesos de discusión trasladarse hacia los ámbitos legislativos. Lo que pasa es que nos quedamos mucho en que el gobierno tiene que hacer todo el trabajo. Entonces, si es que no generamos primero el debate interno, probablemente cuando llegamos a este debate donde ya nos dicen, oigan ciudadanos, ¿qué opinan? No llegamos a ponernos tampoco de acuerdo y no entendemos tampoco cuál es el proyecto político. ¿Y a quién le correspondía generar ese debate? Por supuesto, aquí, digamos, se conjugan 2 áreas, ¿no es cierto? La parte de la participación ciudadana, que yo creo que es donde ahí nos faltan liderazgos, y desde el otro lado también el gobierno. Entonces ahí, digamos que se centran estos 2 espacios. Yo creo que en ese sentido sí necesitamos sumar, sobre todo a estas fuerzas que ya tenemos, para poder empezar a hacer un diálogo de debate, pero real, donde no se queden simplemente en foros, que es lo que siempre pasa cuando entramos a estos momentos, y más allá de eso no hay accionar. Y la economía se va a resentir, Lenin. La economía se va a resentir, pero antes de entrar a ese punto, yo quiero preguntarle al economista Walter Spurrier, un nuevo fracaso de los encuestadores. Usted es un hombre de números. ¿Qué explicación tiene esto que ya se volvió tendencia? Tropiezo tras tropiezo, no le atinan a una.
el presidente ahora... Las encuestadoras, ¿no? Sí, bueno, las encuestadoras, lo que hemos visto es que más bien quienes hacen seguimiento a las tendencias en las redes indicaban de que predominaba el no, y las encuestadoras han fallado, pero yo lo que pienso es que hoy hacer encuestas es algo sumamente difícil. O sea, no se pueden hacer encuestas yendo casa por casa, ¿no? La delincuencia es un problema. No se puede hacer encuestas por teléfono, porque la gente no necesariamente contesta el teléfono. Entonces, ¿cómo se hacen las encuestas? Entonces, yo pienso que en ese sentido son mucho más inseguras las encuestas hoy de lo que eran hace 10 o 20 años. Y que quienes quieren ver como el comportamiento futuro del electorado va a tener que buscar otras herramientas, entre esas ver lo que dicen las redes sociales. Ahora, hablemos de qué pasa si es que se mantiene esta tendencia en donde el no ganaría, si esto sigue así, en las 4 preguntas. ¿Cómo amanece económicamente el país mañana, economista? Bueno, yo pienso que si bien el gobierno pierde en cuanto a las perspectivas de hacer cambio constitucional, gana en cuanto a la rapidez en poder tener una estrategia económica que no nos ha anunciado. Vivimos un momento muy complicado económicamente con todos los cambios en comercio internacional que ha traído Trump. Tiene que rediseñarse nuestra política con el mundo, porque ya lo que dice el OMC ya no cuenta, ya hay que tratar con países de manera individual. Entonces el presidente tiene que lanzar su nueva política económica, porque hasta ahora se ha fijado en la parte financiera y en la parte monetaria. Ha dicho el presidente, por ejemplo, de que hay que fortalecer el país con lo que es agroexportador, lo cual implica también la parte pesquera. Bueno, ¿qué se necesita para que ese sector crezca más? Para que ese sector comience a diversificarse a otros productos del mismo género, tiene que avanzar por ese lado. En segundo lugar, ya no va a esperar las reformas constitucionales para apresurar, sacar los concursos petroleros y abrirse a la producción, a la inversión en generación eléctrica. Eso debería comenzar mañana, esos proyectos. Y en tercer lugar, en este nuevo contexto de comercio internacional, el país tiene que ver qué estrategia va a tener para que surjan otras actividades económicas que sean eficientes y que tengan ventajas comparativas, tanto en el mercado interno como en el externo, adoptando técnicas que el Ecuador no tiene ahora. Economista, y en ese punto lo que también valdría comparar, yo creo, este momento es que pese a que había una campaña por delante, el gobierno persistió en varias reformas fiscales y de combustibles que las han hecho otros gobiernos, pero que en el fragor de la crisis política y la tensión social terminan retrocediendo y el presidente se mantuvo. Eso para los sectores externos fue positivo. Y eso podría decir, en cierto momento, y cuando usted recurre mucho al silencio del presidente en el manejo del programa económico, estas decisiones que han sido firmes y que las defendió incluso arriesgando su popularidad en el paro, son positivas, es decir, eso es una fortaleza del presidente. Bueno, yo sí noto, la parte fiscal sin duda es una fortaleza porque ha hecho cambios muy duros y los ha podido hacer con relativa facilidad porque lo ha combinado con apoyos a los sectores sociales. Ha hecho, como digo, esta reforma en la parte monetaria muy importante del Código Monetario. Ahora nos falta también las reformas por el lado productivo, que es algo que yo he podido observar avances, pero él no los ha mencionado, no los ha armado. Economista, pero a ver, el presidente elimina el subsidio del diésel, por ende sube de precio. La gente no sale a las calles como salió en otros gobiernos. ¿Le está pasando la factura ahorita? Diciéndole que no en las 4 preguntas que plantea. Habrá que ver si eso es lo que le pasa a la factura. Lo que me parece es que el presidente, en el caso del diésel, lo manejó muy inteligentemente. Por ejemplo, siempre han protestado los transportistas, pero a las finales el precio del alza del diésel lo pagan los consumidores. Las transportistas, el problema es de que de pronto tienen que pagar más por el diésel y tienen que negociar con sus clientes los contratos. ¿Y qué pasa si los clientes no ceden? Hay un problema de tiempo de discusión. Y él viene y dice, yo le subsidio con $1000 mensuales eso, hasta que resuelve el problema, los transportistas apoyaron. Entonces, encontramos evitó muy buen manejo. Y evitó un conflicto social y hubo un manejo estratégico, pero mire usted que a la vuelta de 45 días, bueno, pues obtiene un resultado negativo. Yo le quiero preguntar si
los ajustes pendientes que constan en el compromiso, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo la reducción del gasto fiscal, de muchos subsidios que reciben precisamente empresas y personas en el país y que está por los 8.000 millones de dólares. ¿Qué tan factible va a ser para el presidente hacerlo? Hay un compromiso de llevar aquello adelante en el 2026, pero con estos resultados, ¿se puede? Bueno, el grueso de los ajustes ya se hicieron. Y los ajustes que tienen más impacto directo popular se han hecho. Y los ajustes que puede estar haciendo cuando decimos subsidios a las empresas, eso va a las empresas. Y las empresas no tienen otra opción, porque es un gobierno pro empresa privada. Y no hay otra opción de otro candidato con pro empresa privada que le diga voten por mí. Entonces, pues no les puede gustar las medidas, pero sí les va a gustar la orientación del gobierno. La reducción del gasto fiscal, realmente el gasto corriente, no están pensando en reducirlo, lo que están tratando es de contenerlo, que no crezca más que lo que crece la economía y se van a reducir como porcentaje del PIB. Pero hay muchos bonos, ¿no, economista? Muchos bonos. Y eso tiene que también morigerarse, ya que se bajaría la premura electoral. No, porque o sea, hay dos tipos de bonos. Hay unos bonos que se han prometido temporales y esos se van a ir eliminando. Pero el propio acuerdo con el fondo es para ir incrementando los bonos tipo de desarrollo humano, para que un mayor porcentaje de la población de bajos recursos, de la parte inferior de la economía, tengan mayor apoyo. O sea que no es un proyecto para reducir el apoyo social el que tiene el proyecto fiscal. Abogado José de la Gasca, en este punto hemos visto que debe haber un día después en la economía, pero también un día después en la política y básicamente un día después para el Poder Ejecutivo. ¿Cómo estamos mirando si es que estos resultados se mantienen firmes, es decir, perdiendo la consulta del presidente? ¿Qué debe ocurrir mañana en el gobierno? Lo primero es que hay que mirarlo con calma. Acudir al pueblo siempre supone un resultado incierto, por más que existan las consultas, las encuestas y demás. Y yo creo que no va a dejar de ser legítimo preguntar aunque se pierda la apuesta. Lo siguiente es que deberán haber los cambios necesarios para poder hacer con el Ecuador que nos deja, si es que se llega a perder, si es que sigue la tendencia, mejor dicho, en esta colcha de remiendos, cómo se asegura gobernabilidad, cómo se asegura seguridad, cómo se asegura economía. ¿Qué es lo clave? ¿Qué es lo clave ahorita? Bueno, ahorita creo que puede ser que en gobernabilidad se pretenda agitar un poco el panel, pero hay que verlo un poco en perspectiva. Ningún gobierno ha sobrevivido a una medida tan drástica como la de la eliminación de los subsidios. Claro. Y me gustó la pregunta de Lenin en el que hablaba si estamos pagando la factura. Yo no creo que estamos pagando la factura, pero quizás estamos viendo el termómetro real que deja un Ecuador luego de tomar una medida que por tantos años estuvo vigente y que a lo mejor en otras circunstancias, con un gobierno más frágil, con un gobierno con menos decisión, o hubiera reculado o hubiera caído. En este caso no pasaron ninguna de las dos cosas. Probablemente la factura para el gobierno se la está pasando esta elección, no podría afirmarlo todavía, pero esto yo pienso que puede ser también una época de reflexión y de oportunidades y de cambios. No todo está perdido, pero en un carro que puede ir a 5 velocidades vamos a tener que ir en 2, y los ecuatorianos seremos los responsables de ir ¿Y en segunda y no en quinta? El equipo gubernamental del presidente, abogado de la Gasca, tiene que haber ajustes ahí. Yo le digo esto porque sí se vio una mala vocería en muchos de las personas que decían... Pero vocería no es equipo gubernamental necesariamente. Pero es lo que tenían. Sí, siempre se dice que sí hay buenos voceros, no hay buenos voceros. Creo que aquí implantar la narrativa del no es mucho más fácil, aun cuando yo pienso diferente. Para mí los ecuatorianos estoy seguro que todos queremos seguridad. Para mí, de ganar el sí en este momento, pienso que en materia de seguridad, quien más gana es el crimen organizado transnacional. O sea, de perder el sí. De ganar el no. De ganar el no, perdón. De ganar el no, quien más gana es porque definitivamente no van a haber las velocidades que se necesitan para luchar contra la impunidad, para cooperar intensamente, como lo explicaba el general. Y yo pienso que para recuperar el Ecuador al revés que nos está dejando esta Constitución luego de 20 años, ahora quizás tendremos que esperar otros 20 años para volver a pensar, pero el debate sigue vigente. Y creo que cada día más nos vamos a dar cuenta que quizás agotamos una oportunidad que pudimos haber tenido ahora. El general Jarrín quiere acotar algo a su respuesta. A todo lo dicho, hay que considerar que la autarquía en seguridad no conduce a nada. Es imprescindible que haya seguridad cooperativa. Para eso está la diplomacia y la defensa que se conectan, a no ser que querramos tener un escenario como el de Haití. En el mes pasado, Naciones Unidas aprobó el envío de 5.000 efectivos
con el título de Gang Suppression Force, GSF, porque no puede de ninguna manera establecerse una armonía en diversas bandas que tienen controlado el país. Pero la ciudadanía no le está diciendo al gobierno queremos ser como Haití, le está diciendo no queremos bases militares. Ese camino no, de nosotros. No están diciendo que no quieran eso, por eso digo, la seguridad cooperativa es inevitable, que no haya bases permanentes, pero la seguridad cooperativa tiene que seguir existiendo, tiene que seguir la cooperación entre los diferentes países, para eso está la diplomacia. Pero tampoco están diciendo que no estamos yendo en ese camino. No están diciendo aquello. O sea, a mí sí me preocupa. Hay muchos vacíos en la mitad de esa respuesta. Y el ejemplo de Haití en la región es clave. Haití llegó a un punto de ingobernanza, de control del crimen organizado transnacional dentro del país, que llegaron a matar a un presidente. Naciones Unidas, ni siquiera la misión de paz funcionó. Después vino otra fuerza de los esfuerzos internacionales y sigue sin funcionar. Claro, Kenia se metió también, pero ¿sabe lo que está ocurriendo? Que hemos visto que hay captura de capos, que se recauda... Sí, exactamente, que se recauda, que se incauta más droga, que hay más operativos, que se bombardean. Entonces hay un voto con miedo. Pero los crímenes no bajan. Hay un voto con miedo. Entonces dice, algo más está faltando. La estructura todavía no está completa. Y es que todavía, en esa cifra de los crímenes no baja, tenemos que identificar qué crimen. Si pensamos en las muertes violentas y pensamos que la lucha está en las calles, tenemos una respuesta. Si pensamos, por ejemplo, en la diversificación del portafolio del crimen organizado, donde hoy los delitos que proliferan, por ejemplo, son las estafas y las vacunas, pues tenemos una respuesta de que la lucha contra la droga está siendo fuerte. O sea, hay más muertes que el año pasado y que el año anterior. Porque la guerra está más dura, pues. Porque no hay una falsa paz. Pero el año pasado, cuando la cifra de muertes violentas disminuyó, dijeron, ahí están los resultados de que estamos trabajando y controlando aquello. Por eso, pero no bajan los asesinatos. Pero es que esto, yo creo que mientras más nos acercamos, la hora más oscura es la previa al amanecer. Entonces, ¿no será que falta afinar algo general? ¿No falta afinar algo en la estrategia de la cooperación internacional? Pero una estrategia funciona hasta el momento que inicia el empleo y la conducción estratégica. De ahí hay que rediseñar, es decir, permanentemente. Pero hay un problema fundamental que hay que tomar en consideración, que no es solamente el trabajo de las Fuerzas Armadas, acabo de decir que es de todos los países que van a cooperar en esto. De tal manera que si hay un incremento en la tasa de homicidios, no es exclusivamente de lo militar, hay otros factores que tienen que converger, especialmente justicia. Entonces, si se establece una mesa adecuada de justicia y que no sea una puerta giratoria, entonces vamos a ver diferentes condiciones en los resultados. Y eso es institucionalidad. Y vamos a continuar con el diálogo más adelante. Seguimos aquí en este interesante foro de discusión, de análisis sobre cómo interpretar los resultados de la consulta popular. Y rápidamente les recordamos que estamos con Walter Spurrier, Gabriela Guerrero, José de la Gasca y el general Osvaldo Jarrín. Empecemos este bloque, Gabriela Guerrero. ¿Hasta qué punto podríamos entender que este es un plebiscito o no a la gestión del gobierno, un gobierno que está por cumplir 2 años, o a un escenario que se empezó a manejar en las últimas semanas, en el sentido de que, como este es un país que en la actualidad está manejado por 2 fuerzas hegemónicas, correísmo y novoísmo, había un desinterés porque hay una constituyente donde se repitan esas 2 fuerzas. ¿Cómo leer esos 2 escenarios? A ver, lo que creo que sí está claro es que ahorita el sistema de partidos sufre una fuerte crisis, un gran fraccionamiento, y también es el interés popular de ser partícipes en estos espacios. Creo un poco que ahí va sumando también que tal vez las personas más condicionadas en la participación política no están necesariamente ocupando esos espacios. Eso sumado tal vez a, sí, el hartazgo ciudadano por la política, un poco conocer más el proyecto político del gobierno, que también habría sido tal vez algo que sume dentro de esta consulta popular. Probablemente, ¿qué pasaría, no es cierto, si es que entramos a este proceso constituyente y estas 2 fuerzas políticas vuelven a tomar partido y no necesariamente hay una pluralidad de partidos participando? Y tal vez como último factor, la incomprensión completa de qué es este proceso en general político, pueden haber sido parte de los factores que dan estos resultados que estamos viendo en este momento. Este no es un proyecto, ¿no es cierto?, que parte del gobierno, que ya lo hemos visto que no solo el gobierno ha sido el actor que ha hablado de una posible constituyente, lo han hecho varios candidatos, inclusive cuando estábamos en las elecciones de este 2025, y es algo por lo que se ha discutido. Ahora,
ponerlo esto en firme, creo yo, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Ya es preguntarle a la ciudadanía tal vez qué tan preparada está para eso, y tal vez la respuesta es todavía no estamos preparados para ese proceso porque faltan pasos a seguir. No sé si es que ahí juega el factor de miedo de qué pasará o quién será el que redacte esa posible constituyente. Pueden haber sido parte de los factores que nos sumen a el porqué de los resultados que estamos encontrando. En política no existen absolutos, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Esta es una derrota para el gobierno, abogado de la Gasca? Es una derrota para el país, y si el gobierno la propuso, ciertamente tiene que asumir también su cuota. Pero aquí lo que no hay que permitir es que se adueñen de los discursos, que se adueñen de la bandera del no. Porque ya veo que algunos van a decir, es que nosotros estamos respaldando el no, entonces nosotros ganamos. No, el no también es un rechazo a ellos, a la clase política, y al miedo a que algunos de ellos puedan volver. Y aquí también vale la pena decirle a los ecuatorianos que cuidado del discurso del sí o la gente que no entienda bien los resultados vaya a decir, no, lo que pasó es que votaron sí, pero la tinta mágica lo mandó al no. O sea, a ese extremo no creo que podemos llegar. Así que no debemos permitir que la gente se adueñe de las banderas. Creo que este era un proyecto de país. Esa tesis de que correísmo y nuevoísmo iban a acaparar la Asamblea Constituyente pudo haber pesado en el miedo de esa gente, de muchos sectores del electorado que querían una tercera vía y que no querían más polarización. ¿Esa puede ser una lectura? Yo estoy seguro que el no, si es que ganan en ese tipo de resultados, tiene también buena parte del no ahí, es el no a lo que no quieren, a lo que no quieren que vuelva. El miedo a la oportunidad de que a nivel de una asamblea constituyente puedan volver quienes siempre están ahí pendientes, ¿no? Entonces, y también una crítica a lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno, que actualmente es mayoría en la Asamblea Nacional y que eventualmente podría no haber alcanzado a llenar las expectativas de la ciudadanía. Es un mensaje para todos, Lenin. Es un mensaje para todos. Creo que esos números no hay que desatenderlos, sino que más bien hay que verlos con calma y entender que esa es la expresión del pueblo. Lo que sí creo, repito, es que aquí nadie tiene que estar saltando de felicidad. Si acaso yo veo, quienes ganan no necesariamente somos los ecuatorianos, pero en la clase política ciertamente es la gran derrotada aquí. Y la gran derrotada como clase política obliga a que, tomando en cuenta lo que nos decía el general Osvaldo Jarrín, economista espúreo, hace un momento, de que es necesario hacer cosas más tangibles para poder salir adelante, por ejemplo, en el tema de la inseguridad. ¿Qué tiene el presidente que enfocarse ahora en términos económicos para poder, no sé, darle al país otro tipo de certezas, que vayan más allá de esas reformas legales? Bueno, el presidente, en su estilo, y él dice que es lo que quiere la gente joven, o sea que un poco nos descalifica a los que ya tenemos más años corridos. Él no nos da una visión de dónde va a llevar el país, no nos ha dado una visión. Ha hecho algunas cosas importantes, pero no ha dado una visión. Y yo sí pienso que tiene que decir a dónde él piensa tener el país cuando termine el actual periodo y por qué podemos tener una mejor situación económica todos los ecuatorianos para que vaya a terminar este periodo y qué cosas se tienen que hacer para llegar a eso y que él los tiene perfectamente vistos y ya están en marcha. Y como digo, el sector agroexportador, que es un evidente ganador y que puede ser más ganador, la parte de electrificación y petróleo que genera ingresos para el Estado, la parte de atraer inversiones en otras áreas para que crezcan otros sectores del país, otro tipo de productos, otro tipo de industrias que llevan a un desarrollo, que creen empleo, vender un poco una idea de a dónde va a llevar el país y mostrando lo que está haciendo y las metas que tiene. Y con cosas más reales, más tangibles de economista, como por ejemplo, ver en realidad que haya más trabajo en la ciudad. En las ciudades, en el país. Crear empleo requiere estas inversiones porque es muy difícil crear empleo bajo las actuales circunstancias, por varios motivos. Es difícil crear empleo, en primer lugar, porque si no hay perspectivas de crecimiento de la economía mayores, entonces ¿por qué se va a contratar más personas? En segundo lugar, el Código del Trabajo no favorece crear más empleo. En tercer lugar, los avances tecnológicos permiten que con los mismos empleados se hace más y se pueda incluso reducir el número de empleados para hacer lo que se está haciendo antes. Entonces hay que crear inversión para que se creen más empleos. De lo contrario, no vamos a tener más empleos. Y el abogado José de la Gasca quiere complementar algo de lo que ha dicho el economista. Sí, quiero acotar lo que dijo Walter, porque yo creo que el presidente sí lo ha dicho, Walter. El presidente en su discurso inaugural el 24 de mayo fue claro en decir que íbamos a tener inversión pública, que iban a haber macroobras y que eso iba a dinamizar la economía. Pero para llegar allá,
yo creo que se necesita hacer unos pasos previos. Uno de esos que se ha dibujado esa ruta es, por ejemplo, la eliminación o la reconducción de los subsidios. Creo yo que se ha apostado mucho por la eficiencia, reconducir eso, generar las condiciones también para el endeudamiento, porque vamos a necesitar endeudamiento y lo estábamos hablando, cómo ha reducido el riesgo país. Si eso se mantiene a pesar de la coyuntura, o si esa es la tendencia y la proyección de crecimiento de 4%, a mí me parece que los síntomas es que están creándose las condiciones para que vengan esas macroobras que terminen y generen en ese empleo que queremos. Ahí yo pienso que hay síntomas y muestras claras, más allá del discurso de si se dice o no se dice, las acciones están. General Jarrín, ¿cómo resiente o cómo toca este resultado al mando militar, a la tropa, que a quienes se les dijo... vamos por esta herramienta para complementar y darle, no sé, una mayor potencia al trabajo que están desarrollando y resulta que la ciudadanía dice no, a eso no? La ciudadanía dice no a la permanencia de las bases, pero no ha dicho no a la seguridad cooperativa. Se tiene que incentivar la seguridad cooperativa, de tal manera que se pueden conseguir 3 buques de hospital, como conseguimos en el 2020, para atención social. Y eso es, los buques de hospital pasaron aquí un mes cada uno de ellos, con una gran atención a la población, y no son permanentes. ¿Pero cómo afecta, doctor, a la tropa y al mando este resultado? Afecta a la tropa en la moral, pero hay que recordar que las Fuerzas Armadas son profesionales, de tal manera que se van a comprender que esa permanencia tiene que ser suplida con otras que son más lógicas e inmediatas. Voy a poner ejemplos. Que nosotros queremos que se mejoren las condiciones actuales, hay que hacer una revisión de todos los acuerdos y planes que están hasta el momento dichos pero no explicados. Plan Ecuador 2022, Plan Fénix, el proyecto de seguridad integral para la región insular del Ministerio de Defensa 2024. No están hechos. Y gestión no de otros dichos. nuevos también, ¿no? ¿Actualizarlos? Eso no se puede. Pero, hacerlos de nuevo. General, también me parece a mí que hay, una de las lecciones que deja esta consulta es que hay temas que no se tienen que necesariamente volver politiqueros o políticos, en que todo tiene que hacerse de forma plebiscitaria. O sea, hay que ser pragmáticos y hay que tomar decisiones de estrategia y de alto sentido del Estado, donde no necesariamente tiene que pasar por una consulta. Absolutamente. Usted mismo ha dicho, desde 2018 para acá, con las debilidades y los errores de Moreno, Lazo e incluso Noboa, se ha seguido una política de Estado en temas diplomáticos, comerciales, de defensa, que, mal o bien, le han dado cierta certeza al país. ¿Para qué exponerlos al calor de la política electoral? Además, hay datos que son inmediatos a ser complementados o cumplidos. No puede ser posible que Galápagos no tenga un radar primario. Y para eso no necesitas estarle preguntando a la gente, pues. No se la necesita pones porque cooperación. eres el presidente. Exactamente. Claro. Y para eso se puede obtener inclusive para tecnología, para ciberseguridad en fronteras, por ejemplo. Es cooperación internacional, no hace falta las bases. Gabriela, en los hechos concretos, ¿mañana es necesario una crisis de gabinete? Yo creo que más que una crisis de gabinete, lo que es necesario es lograr entender cómo todo ese trabajo que ya se está haciendo a través del gobierno se va a plasmar en... Tenemos que seguirlo trabajando a través de las condiciones que nos plantea este escenario. Ya la pregunta se ha hecho, la pregunta muy probablemente ya en este momento no cambie, pero eso no significa que el gobierno deja de tener un trabajo importante. Lo que tiene que hacer ahora es a través del legislativo y los otros instrumentos que ya tiene, por eso es gobierno, y a través de la institucionalidad propia, tiene que seguir trabajando y tiene que ponerse las pilas, yo creo que al máximo, porque entonces el ciudadano quiere resultados no solo inmediatos, quiere resultados palpables. Y creo que esa es la importancia que tiene en este momento. Pero ya a nivel de gestión, si esos resultados palpables no se han logrado con los actuales, con las actuales cabezas de ministerio, entonces es necesario, no sé, refrescar las filas. Yo creo que no es la necesidad de encontrar culpables, sino es la necesidad de utilizar estratégicamente tu equipo de trabajo. En ese sentido, creo que vale mucho la pena ahí, obviamente, hacer una organización interna y sobre todo ver también qué espacios necesitan más fortalecimiento. No es una cuestión de encontrar culpables, sino de evaluar dónde estuvieron los errores y corregir. Por supuesto, y esa evaluación la tiene que hacer claramente el gobierno. Para eso es justamente el administrador del Estado. Pero, repito, no es un tema, y me refiero a los culpables porque no es un tema de por qué ganamos, por qué perdimos, sino es un tema de con lo que tenemos,
¿Qué de esas ventajas comparativas podemos utilizar para resolver estas problemáticas que ya nos está diciendo el ciudadano que necesitan reformas? Por ejemplo, Walter, en ese sentido podríamos decir que el Ministerio de Energía y Ambiente necesita una reestructuración total a nivel de ministerio, de ministros y de subsecretarios, como para entender que hay que tener más claridad, más eficiencia en el manejo de las inversiones petroleras. Yo pienso que hay que ser, sobre todo, hacer que Petroecuador funcione, que ha tenido mucha inestabilidad Petroecuador. Las tienen más bien por las empresas públicas, por Petroecuador, por las empresas eléctricas, por ahí hacer que funcione mejor. Hacer una revisión sobre las leyes que tienen que cambiar y sobre todo qué reglamentos tienen que cambiar para asegurar procesos. Y los proyectos estratégicos que maneje la ministra Manzano y la subsecretaria de Hidrocarburos o la viceministra de Hidrocarburos, que para muchos especialistas deja mucho que desear, es decir, es como que siguen perdiendo el tiempo y no se enfocan en lo que es importante, es decir, ¿viene o no viene inversión en petrolera? ¿Sacamos o no sacamos petróleo? ¿Queremos que haya más producción petrolera o queremos dejar morir el petróleo? Creo que esa dicotomía tiene que aclararse ya. Sí, tiene que haber avances porque dicen vamos a hacer estos proyectos petroleros, pero ni siquiera han sacado las bases en las cuales van a llamar a un concurso. Y los procesos de licitación, los concursos son larguísimos. Entonces estamos en hojas cero en eso, solamente hemos anunciado y las tenemos incluso puesto en el presupuesto del Estado para el 2026, donde no se van a poder cumplir. Entonces tenemos que ver de los planes que hay, comenzar a ver resultados. Y es momento de trabajar ya, economista, en obra pública, es decir, en que haya inversión pública para, no sé, hacer más hospitales, más carreteras, más cosas que dinamicen la economía y generen empleo. Eso va por el mismo camino que acabas de decir, Carlos. En el gobierno de Guillermo Lasso se encontraron que lo de alianza público-privada, la legislación que había no era adecuada, entonces lo comenzaron a arreglar y que tenían que llevar y que tenían entonces que hacer estudios de factibilidad, etcétera. Entonces ya llevamos más de 4 años en eso y todavía no hemos visto que ninguno de esos proyectos salga. ¿Por qué no salen esos proyectos? Abogado. El famoso quinto explente que pide mucho el sur del país, ¿por qué no sale si ya son 5 años que hemos preparado las leyes y los estudios? Ya tienen que salir. Abogado de la Gasca, no lo quiero poner en el rol de adivino, pero usted que conoce al presidente, que lo conoce bien, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de Daniel Noboa en estos momentos? Yo creo que debe estar pensando el siguiente paso, cómo lo ejecuta, y que seguramente tiene visto cualquier respuesta a cualquier escenario. Ciertamente es un momento para reflexionar, y si es que hay que tomar los correctivos, hay que tomar los correctivos el día después. Lo que conversábamos creo que es importante, la ciudadanía va a estar expectante, un resultado siempre muestra una tendencia y siempre muestra un sentir. Y yo creo que hay que saber interpretarlo. El presidente en eso creo que es muy, muy sensible. Y los análisis sobre estos resultados todavía van a continuar sin ninguna duda durante toda la semana. Carlos, queremos despedir a nuestros invitados que nos han acompañado la noche de hoy aquí, al general Osvaldo Jarrín, al abogado José de la Gasca, al economista Walter Spurrier y a Gabriela Guerrero. Sí, y sobre todo, Lenin, decirle a la gente que este foro ha sido prácticamente el último tramo de una jornada larguísima, súper interesante, de más de 15 horas ininterrumpidas que ha tenido Ecoavisa para llevar a sus televidentes y a la población en general todos los detalles minuto a minuto de lo que ha significado esta jornada de referendo y consulta popular, y de alimentar no solo la pantalla televisiva, sino todas nuestras redes sociales y en todos los lugares en donde se encuentra Ecoavisa.